bueno, que los patitos vamos a ir con el Anderlecht y con la Real Sociedad y de escoltar a los ultras de este equipo que editó enfrentamiento con los radicales de la Real Sociedad. Parece que el concejal de Seguridad Ciudadana de Donostia, Martín Ibabe, asegura que habían quedado para pegarse. Esto da para bastante, porque tenía la relación del fútbol, violencia, el hecho de que pudieran quedarse para pegarse, como el asunto aquel de Atlético de Madrid, el Deportivo A Coruña, hacia las orillas del Manzanares. Sería bastante prolijo también el hecho de aquella situación conflictiva en Samamés, la tacha intentando entrar o no para protegerse. Aquel China que tuvo, creo que acabó muriendo en aquel partido internacional, de la anterior vez que fue Atlética a competiciones europeas. Es por tanto un tema vidrioso de seguridad pública, de necesidad de protección y de que el fútbol a veces es reservorio de estas prácticas violentas, lo cual debería hacer reflexionar a más de uno, porque muchos de estos violentos utilizan al fútbol, aunque no les gusta realmente el fútbol, porque es el deporte de masas que permite una visualización de sus ideas y una plasmación a través de la práctica, a través de la praxis, de sus voluntades violentas, a través de la violencia, de sus deseos extremistas. Por eso resulta interesante que estos territorios, ya sea la Anderlecht, la zona de Bélgica, con las dificultades que tienen de flamencos y balones, equipos vascos como la Real Sociedad, el Atlético, o Osasuna, que fue a la conferencia a pesar de que no pasó de la ronda preliminar, pero podía haber seguido. Es más, se lo ganó en el campo. Es, por tanto, interesante porque, salvo que no haya un juego en las competiciones de liga ni de copa, porque el Athletic la última vez se ganó el hecho de ir a competiciones europeas por las dos vías, por competición de liga y la competición de copa al ganarla. Eh, pero dejando esto de lado, evidentemente, al ir a partidos internacionales es bastante probable que te encuentres con aficiones como aquella de el Olympique de Marsella, esta del Anderlecht, que por una parte tienen jugadores que son o no son rehenes. Recordemos aquella situación del Paris Saint Germain, pero también del Atlético de Madrid, no, fechas no muy recientes, pidiéndole a la grada que debido a que le estaban increpando a Courtois, que había sido portero suyo del Atlético de Madrid, pero no, está en el Real Madrid. Y como hicieron con la vandalización de la placa que estaba fuera del Metropolitano, de Hugo Sánchez, y creo que también la de Griezmann, que aunque luego volvió. Eh, es por lo tanto una situación curiosa en la que a comienzos del siglo XXI empezó a ser bastante claro que aquello que había sido el fútbol de los años 90, y he tenido a gente en el canal que hablaba precisamente de esa situación de que el fútbol dorado, mejor, más trabajado, con más público, familiar, eh, más perfecto, era el de los años 90. Hay mucha añoranza sobre ese fútbol que terminó. Incluso amigo Vicente Real, que ha estado por el canal y tiene la taberna del Real hablando de sus cosas, y también participa en la hemeroteca del buitre. Y le gusta su Real Madrid, pero es bastante fino a la hora de hablar de fútbol. Y eso está muy bien. Pero es importante decir el hecho de lo que comenté de los partidos internacionales, porque también a pequeña escala hay esas luchas de equipos rivales que esa rivalidad se puede llevar más allá o más acá. Rivalidades como la que podía haber entre el Mirandés y... ¿Qué equipo estaba con el Mirandés? ¿Eh? Porque rivalidades locales, más allá de las grandes,
entre equipos que estaban en la antigua Segunda División B o categorías inferiores, de localidades muy próximas, aunque próximas pueden ser hasta 100 kilómetros, como por ejemplo esa rivalidad no solamente entre el Oviedo y el Sporting. Lo digo porque en los últimos años el Sporting no ha estado mucho en primera y el Oviedo tampoco. Y el Racing tampoco. Hace demasiado tiempo que no está en primera división. Y son históricos de primera división. El duelo de amistad entre el Sporting y el Racing hace que estos dos tengan al Oviedo con una especial inquina de esos carballones. Es por tanto interesante cuando uno opina, y por eso el canal de Rafael Scrick es bastante interesante, porque va al fútbol modesto. También tiene esta derivada. ¿Y cuál es la derivada? La de pegarse, la de enfrentarse, más allá de lo razonable. Y lo razonable suele ser que gane tu equipo, que pierda el mío. Son los puntos pero no los de sutura. Son los puntos de la competición o la clasificación para la siguiente ronda. Y ahí tendría que quedar. Por eso se solía decir, y creo que sigue siendo así, que el público de la catedral en Bilbao es señor. ¿Por qué? Porque cuando hay una jugada buena de un jugador rival, pero es buena, es de calidad técnica y lo ha ejecutado con soberbia, soberbia no de causa negativa, sino sobresalientemente, el público de San Mamés se levanta y aplaude, incluso cuando alguien ha tenido una performance sobresaliente, cuando es retirado del campo, pues a esa persona se le puede aplaudir, como yo he visto aplaudir goles de rivales. Yo he visto aplaudir goles de jugadores rivales marcados a la portería del Athletic, que por su factura técnica y por haber sido algo espectacular han sido aplaudidos por la parroquia local, lo cual a veces puede resultar sorprendente, y por eso siempre se ha dicho que la afición del Athletic Club ha sido distinta, y a veces se dice que la mejor afición de España. El tema, por lo tanto, tiene esa vertiente. Al ser competición europea, ya sea la UEFA o antes la Champions, a la que estuvo clasificada la Real Sociedad, da visibilidad a nivel europeo y hace que estos trasiegos de gente sea más ampuloso, más presente en la vida social, porque hay más posibilidades de tener más entradas, vienen de más lejos, son, hay quien diría, de otra cultura, tienen otro temperamento, están acostumbrados a otra policía y por tanto tienen otra catalogación. Y como es una visita extraordinaria, a pesar de que muchos de ellos podrían llegar a San Sebastián como turistas en la temporada de verano o cualquier otra, y de pasear por la ciudad, ya sea por el festival de cine o por alguno de música o por alguna otra festividad, ya sea el día de San Sebastián, el 20 de enero o cualquier otra circunstancia, al ser un partido de fútbol, pareciera que tienen bula para ocupar el espacio público, incluso para hacer una manifestación. Ahora parece que se ha cogido la costumbre de que los aficionados tengan que ir en manifestación hasta el estadio, no ir de manera suelta, para que más o menos se les vea, y por eso seguramente lo habrán aceptado de buena gana buena parte de las aficiones. Y por lo tanto, resulta curioso, bien curioso, que esto tenga que establecerse de esta manera, precisamente por algo que había en los años 90, cuando los estadios tenían divisiones con vallas metálicas hacia el campo y entre los sectores del estadio, con un fondo y unas gradas en las que iba la afición visitante. Hubo momentos difíciles como Heysel. No solamente Heysel, sino también hubo otras
muertes por aplastamiento, porque en ese momento se solía tener esa circunstancia de tener a la gente de pie, y cuando había una situación extraordinaria podían acabar aplastados contra la valla que daba al campo. El problema era que antes, cuando había valla, también había asaltos al campo, sobre todo en ascensos, ganancia de títulos, y al final acabaron con dos medidas. Una, retirar las vallas, y segunda, todos de asiento. Parece que en Alemania, en un estadio de un equipo que ahora está en primera, incluso en la Conference, ¿m? Si sabéis a cuál me refiero, y sin mirar el vídeo de Rafa Skrik en el viaje que hizo últimamente, lo podéis poner en comentarios, que equipo alemán de cerca de Múnich, cercano al estadio del Bayern de Múnich, al que ganó 3-2 hace no tanto, en su estadio contra el Bayern de Múnich, en un estadio bastante curioso que tiene el único bar que da al campo de la primera división alemana. Pues este equipo tiene, como dicen que los estadios de Alemania, una grada de pie, lo cual es una cosa bastante rara porque en principio en el Estado español los equipos acordaron que todos los lugares del estadio tendrían que ser asientados. Iba a decir que en el comienzo del siglo XXI se vio que había una dificultad intrínseca respecto de cómo funcionar a nivel de aficiones, porque muchas se estaban volviendo violentas. Atacaban, no solamente con el clásico ¿lo digo o no lo digo? Porque igual va a haber problemas. Bueno, ¿qué más da? Cabrón, hijo puta, maricón, español. Básicamente era el mantra cuando sacaba el equipo contrario de puerta en San Mamés. Y por tanto, ahí, con este ejemplo básico, había una presión de equipo contrario, individualizado, con los restos de equipos también, con el resto de jugadores también. Pero lo que se quedaba en el campo, en principio, no salía. Pero había grupos organizados, como los Boys of Noise, en principio desaparecidos. En el Real Madrid también. El Atlético de Madrid está todavía, el Frente Atlántico. Y en San Mamés está, por lo menos estaba, en el antiguo San Mamés, en un frente y en otro, en un fondo y en otro, Herri Norte y Abertzale Sur, con una significación distinta. Porque Herri Norte creo que era en buena medida Izquierda Abertzale. Abertzale Sur no recuerdo, porque sería ocioso por mi parte decir que estaba más cercano a X o a Y. Pero lo de Herri Norte era bastante duro, bastante evidente. Cuando comienza el siglo XXI, el Barça ve claro que al Camp Nou no van familias, y es un estadio que es el que más tiene en asientos de todos los que hay en España. Y eso es dinero. Es dinero que no se ingresa por taquilla, y es algo que retrae lo que había sido la evolución de las familias al acercarse al negocio del fútbol, vivirlo, transmitirlo a las siguientes generaciones, como había pasado con las anteriores. Eso sí, mi regio padre suele decir que, habiendo nacido yo, miren, yo nací el 19 de mayo del 1982. Francia-Inglaterra en San Mamés. Miren el día y el mes y calculen qué edad tenía yo en ese momento. Y fue el partido. Dice que a mitad de campo, a mitad del partido, decidió marcharse.
que no soportaba, que había unas broncas, sobre todo con los ingleses, que tradicionalmente han tenido esa fama de bastante broncos, como su afición, eh, borrachos con la cerveza y todo esto, cosa que en buena medida ha estado asociada a lo que ha sido Magaluf, Benidorm, la Costa del Sol, el balconing, una imagen que se ha ido construyendo del inglés y que también entronca con la vertiente fútbol, en el que, recuerdo el año 2008, en Benidorm, yo le dije, cuando había esa final en Moscú entre el Chelsea y el Manchester United, mi querido padre quería que ganara el Chelsea. En aquel momento no era tan conocido y reconocido el Chelsea. Sí, por los de Stamford Bridge, los de toda la vida. Sí, pero eso era una minoría en aquel año. Y le dije en un momento cuando él estaba con... Bueno, quiero que gane el Chelsea. Y le dije, mira, mira por la ventana. Todos esos que están ahí abajo, que son ingleses, están borrachos todos. La gran mayoría son del Manchester United. Imagínate que pierda el United. A ver cómo vamos a bajar mañana a la calle aquí en Benidorm. A ver quién les aguanta. Y entonces dijo, hostia, pues tiene razón. Y en ese momento cambió y dijo, ¡viva el Manchester United! ¡Viva, viva! Cuestión de practicidad. Evidentemente, cada cual tiene sus gustos y cuando en el año 98, es decir, una década antes, hubo esa final en el Camp Nou entre el Bayern de Múnich y el Manchester United, con aquel magnífico gol de Lothar Matthaus en el minuto 6. Yo iba con el Bayern de Múnich, me dolió profundamente que en tiempo de descuento prácticamente, sí, los dos goles, el último de David Beckham, creo que fue en el minuto 98, prácticamente como el año 98. Ganó el Manchester United aquella Champions. eh, y bueno, pues a mí me entristeció un poco porque yo creía que el Bayern de Múnich, que es un poquito, en parte, equipo mío, pues perdió aquella final. Pero iba de aficiones, de seguridad, de los extremos, los extremistas, la utilización política del fútbol y esta circunstancia que evidentemente tiene que ver con esos incidentes provocados por los hinchas del Anderlecht en Donostia y especialmente dentro del estadio de Anoeta, que se ha sabido que el acompañamiento policial a los ultras en el recorrido desde el centro de la ciudad hasta sus localidades en el estadio evitó que se enfrentaran a los radicales de la Real Sociedad, que existen. Así lo comentó el concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe. Según Ibabe, hinchas ultras de ambos equipos tenían apalabrado una quedada para pegarse. Enfrentamiento que habría quedado abortado al escoltar la chancha a los aficionados belgas hasta el campo de fútbol. Es una información que no había trascendido y que en una comparecencia a la que había sido solicitada su presencia para explicar el dispositivo de seguridad que obligó a blindar el barrio de Amara Berri, provocando la indignación y el enfado de los donostiarras por tener que soportar esta indeseada presencia de aficionados violentos. Pero claro, como eliminas la posibilidad de que haya aficionados violentos, primero, habitualmente se podría llegar a la solución bastante más fácil. Que no haya aficionados. Partido a puerta cerrada. Pero claro, si yo sé lo que tengo que hacer para que el partido sea a puerta cerrada, igual yo provoco el incidente. Lo que es un camino de ida en un pasillo puede ser camino de vuelta. Y si yo sé la consecuencia, puedo provocar la causa. Por tanto, no pueden tomarse soluciones drásticas, porque esas soluciones drásticas pueden provocar que gente viva tome nota y saque conclusiones. Por eso hay que ir con mucha finura, sobre todo teniendo en cuenta de que, por un lado, está el hecho de que muchos son aficionados al fútbol y muchos no. La gente es bastante picajosa, curiosamente, en los últimos tiempos. Más allá del NIMBY, de Not in My Backyard, no en mi patio trasero, parece que estos espectáculos de masas molestan cuando suceden en la ciudad de uno.
Porque muchos de esos que se quejan, igual luego en otras ciudades no son tan picajosos e incluso se suman al hecho de aceptar grandes conciertos, festivales, cine, música, teatro, espectáculos deportivos, Fórmula 1, cosa que la presión constante respecto de Montmeló ha llevado a que la Fórmula 1 a partir de 2026 va a ser en Madrid. Recordemos lo que pasó con Bilbao, que estuvo un año con una especie de Fórmula 1, pero era divisiones inferiores, que estuvo Robert Kubica, que luego fue de la Fórmula 1. Que si los ruidos, que si lo otro, que son más allá, unas cosas que se dijeron, y solamente el PNV fue el que apoyaba todo aquello, hasta que se vio rodeado y dijo, bueno, pues tendremos que rescindir el contrato del circuito urbano de Bilbao. Visto con perspectiva, ¿aquello era una buena idea? Visto con perspectiva, no con los efluvios del momento. Porque mucha gente que tuvo dificultades, igual luego esa gente va a circuitos de Fórmula 1 en otros lugares y no dice nada. Porque claro, el tema de las molestias las tienen que chupar otros. Por eso hay que reflexionarlo bien y hacer elementos de seguridad, claro, pero también teniendo en cuenta que no se puede priorizar el tema del fútbol porque el baloncesto, por ejemplo, también tiene su predicamento y todos los deportes pueden tener el potencial de ser vehiculizados para cierta rebeldía sin causa, cosa que podemos ver en muchas otras circunstancias, pero parece que si uno se mete con estas pretensiones dentro del fútbol, parece que uno no tiene por qué explicar nada. Simplemente uno, entre comillas, es aficionado y puede hacer como esa quedada entre ultras de la Real Sociedad y del Anderlecht y pegarse en plena ciudad. Pues hombre, no. Si hace usted eso, usted será ultra. Pero no es ni de la Real Sociedad ni del Anderlecht. Usted es un ultra que lo que quiere es otra cosa. Y esa sería un poco mi reflexión acerca de esta circunstancia que hemos podido ver respecto de este partido y que seguramente, dado que en esta temporada son 8 partidos y 4 son en casa y 4 fuera, vamos a poder ver tanto en Bilbao como en San Sebastián estas circunstancias. Esperemos que no como la del Anderlecht, pero algo me dice que el potencial está ahí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur berobat, Betty Gelpean.